Ok. Bueno, pues vamos a comenzar. Vamos a hablar de sistema digestivo y ya mañana terminamos con sistema reproductor. Y el resto de la semana ya solo nos dedicamos a repasar todas las dudas y aclarar preguntas, ¿ok? Entonces, ¿qué es el sistema digestivo? El sistema digestivo está constituido por un tubo hueco que termina en dos extremos abiertos, la boca y el ano, que se llama tubo o tracto digestivo precisamente por su forma y que tiene varias zonas accesorias. El tubo digestivo o tracto digestivo va a incluir desde la boca hasta el ano, es decir, la boca, la faringe, el esófago, el estómago, el intestino delgado, el intestino grueso y finalmente el ano. Mira, aproximadamente, esto realmente es como desde la boca hasta parte del intestino delgado, pero es más largo todavía. Tenemos varios metros de intestino delgado. Bueno, aquí vamos a ver varias estructuras que vamos a describir, ¿ok? Aquí tenemos una cavidad oral, una boca. ¿Me oyen ahí? ¿Sí? ¿O se cortó? No, sí la escuchamos, doctora. Bueno, yo sí la escucho, no sé los demás. Es que me mencionaba como, me sacó como algo de falla en la conexión. Bueno, si no me escuchan, me dicen. Entonces, ¿la boca cómo está formada? La boca está formada por varias estructuras. Tenemos un labio superior, un labio inferior, las encías que recubren la parte entre el labio y los dientes propiamente dichos, divididos en los incisivos, que son estos, los caninos, los premolares y los molares, un paladar duro, que es un paladar de hueso, un paladar blando, que es un paladar de músculo, y que termina en una estructura que se llama úvula, también se conoce como campanilla. Bueno, el nombre correcto no es campanilla, es úvula, pero bueno, algunos le dicen así. Tenemos que además nuestro paladar blando se divide en un pilar anterior, que es este, y un pilar posterior, que es este de acá atrás. En medio de los pilares anteriores y posteriores están las amígdalas. Están como abrazadas entre pilar anterior y pilar posterior. Tenemos además un triangulito aquí que se llama trígono retromolar. La lengua, la base de la lengua, la punta de la lengua, el piso de la boca y la orofaringe hasta atrás. ¿Ok? Vamos a volver a señalar estas estructuras. Labio superior, labio inferior, encías, dientes, incisivos, estos cuatro, caninos, premolares, estas dos, y molares. Primera, segunda y tercera molar. Lengua, abajo está el piso de la boca, paladar duro, paladar blando, úvula, pilar anterior, este de aquí y este de aquí. Pilar posterior, este de aquí y este de aquí. Y esta de en medio es la amígdala. Piso de la boca, parte inferior de la lengua. Este es el piso y esta es la parte inferior de la lengua. Y a los lados del piso de la boca salen unos conductos de unas glándulas que vamos a describir ahorita. ¿Hasta ahí tienen alguna pregunta? Hasta ahí tienen alguna pregunta. ¿Se escucha bien? ¿Se escucha bien? Hola. Hola. Sí se escucha bien, doctora. Bueno, lo último se escuchó un poquito. Como con eco, ¿no? Chicos, los demás, contéstenme. Sí, profe, yo sí lo escucho. Ok. Bueno, vamos a continuar con las glándulas salivales. Tenemos tres glándulas salivales que se llaman mayores, son las más grandes de nuestro organismo. La parótida,
la submaxilar y la sublingual. La parótida es la más grande de todas y pesa 27 gramos. ¿Sí? Ahorita vamos a ver dónde está en cuanto a la anatomía. Eso es para que lo estudien, pero realmente ahorita lo voy a explicar todo. La mediana es la submaxilar y la pequeña es la sublingual. La parótida se encuentra por delante de la rama mandibular. Esta es nuestra mandíbula que se encuentra delante del oído. Y adelantito de la rama mandibular está la glándula parótida. Es atravesada por un conducto que se conoce como conducto de Stenón. Y el conducto de Stenón drena a nivel de la segunda muela. Aquí no se ven los dientes, pero aquí estaría la segunda muela. Debajo de la glándula parótida tenemos algunos músculos. ¿Ok? También tenemos la glándula submandibular, que se llama así porque está debajo de la mandíbula, que es esta. Y la más chiquitita que se llama glándula sublingual, que está debajo de la lengua, de ahí el nombre. Parótida, submandibular y sublingual. Aquí tenemos otra imagen. Aquí se ve la rama de la mandíbula, está cortada. Si se dan cuenta, está seccionada. Y aquí adelante estaría la parótida. A la parótida, como vimos anteriormente, la atraviesa este conducto que se conoce como conducto de Stenón. El conducto de Stenón, al atravesarla, desemboca a nivel del segundo molar. Si nosotros abrimos nuestra boca y nos vemos en el espejo con una batelenguas a nivel de la segunda muela, vamos a ver el conducto de Stenón. En otorrino, en la especialidad en la que estoy, cuando hacemos bichectomías, que es quitar la grasita de las mejillas para adelgazar la cara, tenemos que tener mucho cuidado con el conducto de Stenón, porque si lo cortamos en la bichectomía, si lo cortamos por accidente, dejamos sin drenaje a la glándula parótida. Toda la glándula parótida se puede infectar y ocasionar un absceso en esta zona. Se puede llegar a complicar mucho, por eso es importante conocer para los cirujanos, pues la anatomía de esta zona. Por su parte, la glándula submaxilar, que es esta, aquí estamos viendo el piso de la boca. Si se dan cuenta, esos son los dientes inferiores, los estamos viendo desde arriba. Son las muelas y los dientes de abajo. Estas son las encías. Aquí la lengua la cortamos, ¿sí? Está seccionada para poder ver las demás estructuras. Aquí estarían las glándulas sublinguales, y aquí abajo de la mandíbula las submaxilares. Las submaxilares tienen un conducto que sale de ellas y termina en el piso de la boca. Ahorita les voy a enseñar otra imagen. Ese conducto se conoce como conducto de Wharton. Cuando los conductos de las glándulas salivales se tapan porque se les hacen piedritas, ocasiona que se dilaten y las glándulas se inflaman. Es una patología que se llama, no sé si la han escuchado ahí, parotiditis, muy característico obviamente de la glándula parótida. Y también en el caso de que sean glándulas submaxilares o glándulas sublinguales, pueden igual taponearse e inflamarse. Aquí tenemos una imagen donde se observa todo lo que les acabo de describir. Estamos levantando el labio superior, tenemos la arcada dental superior, aquí tenemos la lengua levantada hacia arriba. A esto se le llama frenillo lingual, que es lo que sujeta la lengua al piso de la boca. Y al ladito del frenillo lingual están dos papilitas, esta y esta. Si ustedes se ven en el espejo y levantan la lengua, van a ver que aquí al lado tienen estas dos papilas. Ahí desemboca el conducto de Wharton, que es el conducto de la glándula submaxilar. ¿Dudas hasta esta parte? ¿Dudas, preguntas? No, doctora. Ok, permítame un momento.
Ok, disculpen, es que me habló un paciente. Entonces, ahora vamos a ver lo que sigue. Lo que acabamos de observar es cavidad oral. Vamos a ver la faringe. Vean, este es un corte sagital, es decir, cortamos a la persona de adelante hacia atrás como si fuera una sajita o una flecha. Tenemos aquí la nariz, la parte de cartílago, la parte de los huesos nasales. Aquí tenemos el hueso frontal con el seno frontal, los cornetes que vimos en la clase anterior de respiratorio, cornete inferior, cornete medio, cornete superior, el seno esfenoidal, la silla turca. Todo esto ya lo hemos ido repasando. La hipófisis, si acá está la silla turca, acá está la hipófisis, el hipotálamo, el tronco del encéfalo, el bulbo raquídeo. Y esto es el maxilar, el maxilar y la mandíbula. Los dientes superiores, los dientes inferiores. Ajá. ¿Qué pasó? ¿Alguna pregunta? No, perdón, es que se prendió sin querer, Ok, no hay problema. perdón. No hay problema. La lengua, ajá, la lengua que está formada por varios músculos. Y aquí ya tenemos a la laringe que vimos la clase anterior, que se encuentra en la parte anterior del cuello, y a la faringe. Y la faringe la vamos a dividir en tres partes: nasofaringe, orofaringe y laringofaringe. La nasofaringe atrás de la nariz, la orofaringe atrás de la boca y la laringofaringe atrás de la laringe. Aquí tenemos otra imagen donde podemos ver varias estructuras: seno frontal, cornetes inferior, medio y superior, y si hubiera aquí otro sería supremo. Seno esfenoidal, silla turca, aquí estaría la hipófisis. Aquí tenemos un orificio que es de la trompa de Eustaquio. La trompa de Eustaquio va desde el oído medio hacia la faringe, nasofaringe. Ajá, aquí se descarga todo el moquito del oído medio. Paladar duro, paladar blando, lengua, piso de la boca, nasofaringe, orofaringe, laringofaringe. Laringe con su glotis, su epiglotis, su glotis y sus cuerdas vocales. Nosotros tenemos durante la deglución un proceso que ya les había mencionado un poquito en la parte del sistema respiratorio. Cuando nosotros comemos, el bolo alimenticio pasa de la parte anterior de la boca hacia atrás. La primera fase de la deglución es voluntaria, o sea, si yo quiero pasar algo, tengo que empujarlo con la lengua. Tengo que aplastarlo contra el paladar y empujarlo hacia atrás. Esto es lo que sucede en la primera fase. Cuando la comida ya pasa de esta zona, el proceso se vuelve involuntario. Yo ya no puedo regresar la comida que ya deglutí. Es en esta parte cuando yo les había explicado en la clase de sistema respiratorio que la epiglotis, que es este cartílago que se encarga de proteger la vía aérea, se cierra de tal manera que la comida pasa por detrás para finalmente llegar al esófago y pasar al estómago. Esto es lo que sucede en una deglución normal. ¿Dudas hasta esta parte? No, doctora. Ok. El esófago es una estructura que va desde donde termina la laringofaringe hasta el estómago. Va a medir aproximadamente 28 centímetros. En algunas personas es más corto, más largo, porque depende de la estatura de las personas. Puede ser de 30, de 32, si hablamos de alguien muy alto, o 23, 24, si hablamos de alguien muy bajito. Es algo delgado, 1.5 de diámetro, realmente es pequeño y tiende a colapsarse. Y se encuentra por delante de la columna vertebral. Ese sería un esquema del esófago. Aquí está la boca, aquí está el cartílago tiroides, es decir, la laringe, la tráquea y el estómago. Y el esófago va a tener estrechamientos cuando pase cerca de estas estructuras. Tiene un estrechamiento en la laringe que se llama estrechamiento cricoideo, un estrechamiento cuando está cerca de la tráquea y de la aorta, que se conoce como aórtico bronquial, y un estrechamiento que sucede o que ocurre cuando atraviesa el diafragma, que se conoce como diafragmático. Aquí tenemos otro esquema del esófago. Aquí estaría el estrechamiento cricoideo, ajá, el estrechamiento aórtico,
y el estrechamiento diafragmático. El diafragma es un músculo que atraviesa de lado a lado nuestro tórax y nos divide, bueno, nuestras cavidades, y nos divide estas cavidades en tórax y cavidad abdominal, cavidad torácica y cavidad abdominal. Cavidad torácica por encima del diafragma y cavidad abdominal por debajo del diafragma. El estómago, que sería lo que continúa al esófago, tiene forma de letra J, de hecho así es como se describe en los libros, y es una parte dilatada del tubo digestivo que se encuentra entre el esófago y entre el duodeno. Tiene una capacidad aproximada de 1 a 1.5 litros, pero depende. Hay personas que tienen sobrepeso, comen mucho, que su estómago se va estirando, se va haciendo flácido y tienen la capacidad de tener mucha más comida dentro de él. Y también pues hay personas con el estómago un poco más pequeño. Todo eso depende de los hábitos de cada quien. Se considera que el estómago tiene forma de J y se puede distinguir una porción vertical, que sería esta, y una porción horizontal. Y va a tener tres partes. Una parte que se conoce como fondo. Curiosamente el fondo es la parte más superior, fondo o fundus o fornix. El cuerpo, que es la parte más grande, y el antro, que es lo que finaliza el estómago. El antro ya se comunica directamente con el aparato, con el tubo digestivo, con el intestino delgado. Aquí tenemos otra figura del estómago. Como decimos, tiene forma de J y se divide en tres: el fondo, fundus o fornix, el cuerpo y el antro. Tiene además algunas estructuras que son esfínteres, es decir, que se encargan de mantenerlo cerrado para que la comida no se regrese al esófago. Estos son el cardias y el píloro. En este caso, el píloro evita que la comida se regrese del intestino delgado hacia el estómago, y el cardias impide que la comida se regrese del estómago hacia el esófago. Algunos libros también descubren las curvaturas del estómago. A esta grande le llaman curvatura mayor y a esta pequeña le llaman curvatura menor. Curvatura mayor sería esta, curvatura menor. Aquí tenemos otra imagen donde representamos el estómago. Como les decía, este músculo que atraviesa de lado a lado se conoce como diafragma y nos divide en cavidad torácica y cavidad abdominal. Esto que está aquí es el estómago en forma de J, el fondo, el cuerpo y el antro. El cardias, que sería lo que separa el estómago del esófago, y el píloro, que separa el intestino delgado del estómago. ¿Dudas hasta esta parte? ¿Dudas, preguntas? ¿Sí me escuchan? Hola. Sí, profa, yo no tengo ninguna duda. Ok. Vean, aquí hay otra imagen en donde podemos observar al estómago, que de hecho está envuelto por otros órganos, no es como que luego lo encontremos al abrir el abdomen. Esófago y estómago. Ok, la pepsina es una enzima que secreta el estómago y que se encarga de destruir y digerir las proteínas. La pepsina se activa con ácido clorhídrico que secreta el estómago. Entonces, cuando la pepsina se mezcla con el ácido clorhídrico, se activa y se encarga de digerir a las proteínas en el estómago. El intestino, ¿mande? El intestino delgado, que es la porción que sigue después del estómago, se va a dividir en tres porciones: duodeno, yeyuno e ilion. El duodeno tiene como una forma de C, es este que ven aquí, es la parte más corta del intestino delgado. El yeyuno es toda esta parte del medio y el ilion es toda esta parte final. Tenemos además que algo importante es que el duodeno se encarga de rodear a este órgano que es indispensable para el metabolismo. Es una de las glándulas más grandes del cuerpo. Y ayer mencionamos para qué servía. Es el páncreas.
El páncreas se encarga de producir insulina para que nosotros absorbamos los carbohidratos. Entonces el páncreas es muy, muy, muy importante. Pero el páncreas no solamente secreta insulina, también secreta amilasa, que se encarga de digerir los almidones, y también secreta algunas enzimas que se encargan de romper proteínas. Si ustedes se dan cuenta, mi páncreas está súper rodeado por el duodeno. Esto es para que los conductos pancreáticos terminen justo en esta porción del duodeno para vertir sus secreciones en el proceso de la digestión. Aquí tenemos otra imagen. En este caso aquí podemos ver más estructuras. Tenemos al hígado, tenemos al páncreas y al duodeno. Si se dan cuenta, el hígado se encuentra en la parte superior derecha del abdomen. Si ustedes se tocan justo, de hecho todavía en las costillas se siente un poquito parte del hígado y justo debajo de las costillas. Ese hígado va a formar muchos conductos y esos conductos van a confluir en un conducto que es un conducto común, que se conoce como conducto hepático común, así se llama, porque ahí confluyen todos los conductos hepáticos. Este conducto se va a unir con el conducto que viene de la vesícula, que se conoce como conducto cístico. Al unirse con el conducto de la vesícula, cambia de nombre y ahora se conoce como conducto colédoco. El colédoco, que es la unión del hepático común y el cístico, desemboca a nivel del duodeno y secreta lo que se produce en el hígado, que es la bilis. La bilis se encarga de disolver las grasas durante el proceso de digestión para que podamos pues, digerirlas y absorberlas. Y aquí podemos observar otra vez cómo está el páncreas y cómo el páncreas también vierte sus jugos, sus secreciones a nivel del duodeno. Gracias a que nosotros secretamos bilis es que podemos absorber las grasas. Todas las grasas que nosotros comemos se van a ver envueltas por la secreción biliar para formar estas estructuras que se conocen como micelas biliares. Y estas micelas son capaces de absorberse al torrente sanguíneo y por lo tanto a la circulación para que nosotros aprovechemos todas las grasas. Por su parte, el intestino grueso está formado por pues una estructura que mide aproximadamente 1.5 metros de longitud y que va a constar de varias partes. Consta de un ciego, el apéndice verbiforme, el colon ascendente, colon transverso, colon descendente, colon sigmoides y recto. Para aprenderse esto, pues más o menos hay que recordar el orden y pues en una figura es un poco fácil de identificar. Primero tenemos este extremo que se encuentra cerrado. Cuando un extremo es cerrado en anatomía, es decir, no tiene una luz o un orificio como el que ven acá, está cerrado por completo, se le conoce como un extremo ciego, es un extremo sin punta, sin comunicación. De tal manera que aquí a esta primera porción del intestino grueso se le conoce precisamente como ciego. Después del ciego viene el colon ascendente. El ciego está más o menos a nivel de su cadera derecha. Después asciende el colon ascendente. Llega más o menos al ángulo de la costilla y de ahí se convierte en colon transverso, para después bajar en forma de colon descendente. Luego forma una especie de S que se conoce como colon sigmoides. Luego, en vez de tener una forma curveada como la S, es una forma recta y por eso se le conoce como recto. Y termina finalmente en un orificio externo que se conoce como ano. ¿Alguna duda hasta acá? No, ¿Dudas, doctora. preguntas? ¿Seguro que todo bien? Yo tengo una duda. ¿Qué pasó? Yo tengo una duda. El intestino grueso, ¿cuál es la función exacta? Porque el delgado es las enzimas, ¿no? Sería degradarlo mediante enzimas, los alimentos. En el intestino delgado, sobre todo en el duodeno, que es la primera parte del intestino delgado, aquí, se secretan, como ya vieron, la mayor parte de las enzimas. Aquí desemboca, el páncreas y la vesícula, ¿no? Junto con el hígado. Entonces, aquí se digieren gran parte de los alimentos. En el resto del intestino delgado se absorben.
Pero en el intestino grueso es donde se forman las heces. Todo lo que no se absorbió en el intestino delgado se termina de absorber en el intestino grueso. O sea, la mezcla de alimentos que llega al intestino grueso es una mezcla completamente líquida, como si fuera agua o sea, con la mezcla de alimentos. El intestino grueso lo que hace es quitarle toda esa agua, absorberla para regresar a nuestro organismo y de esa manera compacta las heces, las hace más densas para que puedan salir de nuestro organismo. También en el intestino grueso tenemos una gran cantidad de bacterias que sintetizan moléculas que nosotros necesitamos. Esto gracias a la descomposición de materia que existe en esa zona. También en esa zona es donde se producen ciertos tipos de vitaminas, precisamente por las bacterias, y donde se absorbe una gran cantidad de sales y de agua. Es como complemento del intestino delgado. ¿Ok? Sí, ya entendí, gracias. De nada. Si nosotros no tuviéramos intestino grueso, evacuaríamos todo el tiempo como si fuera diarrea, porque el intestino grueso es lo que se encarga es eso de absorber los nutrientes y el agua que todavía no se absorbieron en el intestino delgado. ¿Dudas hasta esta parte? Bueno, en la parte del ciego tenemos esta estructura como en forma de colita que se conoce como apéndice verbiforme. Apéndice verbiforme, que tiene forma precisamente como de una viborita, como de un gusanito. Está así como torcidita. Esta apéndice es la que se infecta cuando nos da apendicitis, se tapa su luz con heces fecales o con alguna sustancia extraña o se inflama. Y entonces al inflamarse duele mucho y hay que retirarla de urgencia, porque si el apéndice se rompe, es una entrada directa a las bacterias que se encuentran en el intestino grueso. Entonces las bacterias comienzan a salirse del intestino grueso, se diseminan por el abdomen y eso termina en la muerte del paciente. Es por eso que una apendicitis es una urgencia. La apendicitis es la inflamación de esta zona. ¿Dudas? ¿No? Ok. Aquí tenemos otra imagen en donde tenemos el apéndice verbiforme, el ciego, colon ascendente, colon transverso, colon descendente, colon sigmoides con forma de S, recto y ano. Tenemos glándulas accesorias, ¿ok? Glándulas accesorias que se encuentran en nuestro aparato digestivo. Una de esas glándulas es el páncreas, que ya mencionamos anteriormente. Como platicamos el día de ayer, el páncreas se encarga de secretar la insulina y como acabo de mencionar hace ratito, también secreta las enzimas que digieren carbohidratos y proteínas. Mi páncreas, dicen que tiene forma como de martillo, con esta parte más ancha y esta más delgada. Yo realmente no le veo mucha forma de eso, pero bueno. Y tiene varios conductos. Esos conductos chiquititos forman un conducto pancreático mayor que termina a nivel del duodeno. Y tenemos además conductos pancreáticos pequeños que se conocen como conductos pancreáticos accesorios, que son estos. Como sea, todos van a terminar a nivel del duodeno, en la segunda parte del duodeno. Tenemos también otra glándula accesoria que es el hígado. El hígado es la glándula más grande del cuerpo, se cree que más o menos produce 5,000 tipos de sustancias diferentes, es indispensable para la vida y también se encuentra en el abdomen. Decía un maestro de la facultad que podemos tener diálisis de riñón, pero no existe la diálisis de hígado, y es verdad. El riñón puede fallar y podemos sustituir su función con una diálisis o con algún tipo de terapia, pero cuando el hígado es el que falla, la mayoría de los pacientes se complica y fallece. Esto por la gran cantidad de funciones que posee. Este hígado, ¿sí? Tiene dos lóbulos, un lóbulo izquierdo que es más pequeño y un lóbulo derecho. Esos lóbulos están divididos por un ligamento que se conoce como ligamento falciforme. Esto es propiamente lo que divide a los lóbulos en izquierdo y derecho. Es atravesado por una gran vena que se llama vena hepática y dentro del hígado se forman un montón de conductos que se conocen como conductos biliares.
El hígado es el que produce la bilis, la manda a los conductos biliares y estos desembocan en el conducto hepático común, como vimos hace ratito. Este conducto hepático común se une con el conducto cístico de la vesícula y forman juntos este conducto más grueso que se conoce como colédoco. Y el colédoco es el que llega a la segunda porción del duodeno. Y en ella vierte toda la bilis que se produjo en el hígado. La vesícula biliar, por su parte, es un órgano que tiene forma de saco y que se encuentra por debajo del hígado. Toda la bilis que el hígado produce se va a almacenar en la vesícula biliar para cuando sea necesaria, es decir, cuando comamos una comida con grasas, la vesícula biliar se va a contraer y va a expulsar, es como si se exprimiera, y va a expulsar a través del conducto cístico y luego del colédoco la bilis hacia el duodeno. Entonces tenemos al hígado, conducto hepático común, conducto cístico, conducto colédoco. El colédoco llega a la segunda parte del intestino delgado. Tenemos al páncreas, ¿sí? Conducto pancreático principal. Aquí hay algunos accesorios que se agregan y todos terminan en la segunda porción del duodeno. Tenemos entonces varias enzimas que se secretan en el aparato digestivo y son las siguientes. Primero, a nivel de la boca, nosotros tenemos que la saliva secreta una enzima que se conoce como amilasa salival. La amilasa salival se encarga de actuar sobre los almidones de la dieta, es decir, los azúcares, y los deshace para que los podamos absorber. En el páncreas, como ya les había mencionado, hay amilasa, pero se llama amilasa pancreática. Los carbohidratos que no se digirieron en la primera parte de la digestión, que sería a nivel de la boca, sí se digieren cuando pasan a el intestino delgado, a donde desemboca el páncreas, que les repito, es la segunda porción del duodeno. Ahí la amilasa pancreática digiere todos los almidones y los transforma en glucosa para que los podamos absorber. En el estómago, como les mencioné, está la pepsina, que es la enzima que se activa con ácido clorhídrico y que se encarga de digerirme a proteínas. También tenemos la lipasa. La lipasa está tanto en la cavidad oral, en la lengua, como en el páncreas. En la cavidad oral, la lipasa se secreta y digiere algunos lípidos simples, pero la función más importante de la lipasa es a nivel intestinal. La secreta el páncreas, precisamente, y también la dirige hacia la segunda porción del duodeno. Ahí la secreta y la lipasa obviamente va a digerir a los lípidos. Y tenemos también en el intestino delgado, también en el nivel de la segunda porción del duodeno, la enzima que se conoce como lactasa. Cuando vimos el tema de carbohidratos, dijimos que la lactasa se encarga de digerir la lactosa. Cuando nosotros nacemos tenemos cierta cantidad de lactasa para digerir la lactosa de la leche materna. Conforme vamos creciendo, esa lactasa se deja de producir en la misma cantidad y es cuando nos convertimos en intolerantes a la lactosa, ya que no la podemos digerir y por eso ocasiona molestias como distensión abdominal, como diarrea, entre otras cosas. Y eso sería todo del aparato digestivo. ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿Seguros? A ver, si les pregunto, ¿dónde empieza el proceso de digestión? ¿En dónde comienza? Chicos, ¿en dónde comienza el proceso de digestión? Hola, ¿sí tienen su micrófono?